Paz a vosotros, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Sulisadaí Toltecatl de Balseca. Continuando con el eslogan Filipenses, el llamado a la Iglesia a la unidad y armonía, continuando con el subtema El secreto de la paz de Dios mismo, hoy sábado 28 de febrero del año 2026, nos corresponde el tema Los pasos que conducen a la paz, segunda parte, la oración y pensamiento positivo, basado en el libro a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 al verso 9. Mis amados hermanos, les invito que esta mañana nos presentemos delante de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana reconocemos delante de ti que tú eres Dios y que fuera de ti no hay vida ni paz verdadera. Reconocemos que muchas de las veces nuestro corazón se inquieta y se turba, aún sabiendo que tú gobiernas todas las cosas. Hoy en esta mañana nos acercamos confiados porque tu palabra nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta mañana, Padre bendito, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, como prometiste, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, pues ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quita de nosotros toda dureza de corazón, toda autosuficiencia y todo temor que no proviene de ti, y enséñanos a caminar en la paz que Cristo nos dejó, porque Él dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Que esta palabra produzca arrepentimiento, fe, obediencia y descanso en ti. Te pedimos, Padre bendito, que tú tengas misericordia de nosotros y nos perdones si hemos fallado delante de ti. Ten compasión de nosotros, Padre, y perdónanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que abramos nuestras Sagradas Escrituras en el libro a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 al verso 9. Y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Mis amados hermanos, el día de ayer, en la reflexión con nuestra hermana Vianey, nos hablaba de que Pablo les recuerda a los creyentes que todo lo que han recibido de Cristo animó en medio de las dificultades, el amor que los sostiene, la unidad
que produce el espíritu y la capacidad de sentir compasión por otros. No es para guardarlo solo para sí, sino para expresarlo en la vida diaria con la comunidad. Por eso, nos llama a vivir en armonía, a buscar un mismo propósito y a cultivar un amor auténtico, dejando atrás el egoísmo, la competencia y el deseo de sobresalir para adoptar una actitud humilde que valora a los demás, se interesa de verdad por sus necesidades y procura el bien del otro, mostrando así una fe que se vive con hechos y no solo con palabras. La Sagrada Escritura nos revela que el ser humano vive en un mundo que ha sido profundamente afectado por el pecado, no solamente en lo externo, sino también en lo interno del corazón. Desde la caída, el corazón humano se inclina al temor, a la autosuficiencia y a la ansiedad, porque ha sido separado de la fuente de la verdadera paz, que es Dios mismo. La creación entera vive bajo las consecuencias del pecado. Como nos dice la palabra, la creación fue sujetada a vanidad y toda la creación gime a una. Romanos 8, 20 y 22. En este contexto de un mundo quebrantado, el creyente vive como extranjero y peregrino, recordando que su verdadera ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Esto no significa que el creyente escape de las luchas del mundo, sino que las enfrenta con una esperanza distinta. Jesucristo, mis hermanos, no prometió una vida cómoda ni libre de conflictos. Él dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La victoria de Cristo no elimina la aflicción presente, pero redefine su poder sobre el creyente. La aflicción ya no tiene la última palabra, porque Cristo venció al pecado y a la muerte. Por eso, el creyente puede atravesar pruebas con esperanza, sabiendo que Dios sigue siendo refugio y fortaleza. En Salmos 46:1 dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El creyente, mis hermanos, no es alguien que no sufre, es alguien que sufre con esperanza. En medio de este caminar, el corazón del creyente es constantemente confrontado con la tentación de vivir controlando, anticipando, temiendo y preocupándose por lo que no se puede controlar. La ansiedad, en su raíz espiritual, es una lucha por el control. Es el intento del corazón humano de ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Por eso la Escritura nos llama a una confianza radical. En Filipenses 3:5 dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Apoyarse en la propia prudencia es confiar en un fundamento inestable. Confiar en Dios es descansar en un fundamento eterno. Mis amados hermanos, la palabra nos llama a rendirle nuestras cargas porque Él cuida de nosotros. En Primera de Pedro 5:7 dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este acto de rendir la ansiedad a Dios no es pasivo, es un acto de fe que reconoce la soberanía de Dios y la limitación humana. La paz verdadera no nace del control humano, sino de la reconciliación con Dios.
el ser humano, separado de Dios por el pecado, vive en un estado de enemistad espiritual con Él. Por eso la Escritura afirma que la base de toda paz es la justificación por la paz. En Romanos 5:1 dice así: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz con Dios es objetiva, es una realidad espiritual que nace de la obra de Cristo en la cruz, donde Él cargó con nuestro pecado, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Isaías 53:5. Por medio de su sangre, Cristo hizo la paz entre Dios y el hombre. Colosenses 1:20. Y por eso Él es llamado nuestra paz. Efesios 2:14. A partir de esta paz con Dios, el creyente es llamado a experimentar la paz de Dios en su vida diaria. Filipenses 4:6-9. No se puede entender fuera del Evangelio. La paz de Dios en el corazón es el fruto de una relación restaurada con Dios en Cristo. Mis amados hermanos, aquí en Filipenses nos presenta un camino espiritual integral que conecta el corazón del creyente con la paz de Dios por medio de dos disciplinas espirituales inseparables: una vida de oración que rinde las cargas delante de Dios y una mente renovada por la verdad revelada de Dios. La ansiedad es confrontada no solo como un problema emocional, sino como un asunto espiritual que revela en quién estamos confiando realmente. Jesús confrontó el afán del corazón cuando dijo: no os afanéis por vuestra vida, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6:25-32. El afán revela un olvido práctico del cuidado paternal de Dios. El corazón que se afana vive como si Dios no estuviera atento a sus necesidades. Por eso Jesús añade que la preocupación no produce fruto alguno. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6:27. Mis amados hermanos, la ansiedad consume energía espiritual sin producir edificación. El llamado bíblico es a sustituir el afán por la oración. Orar no es simplemente hablar con Dios, es rendir el control delante de Dios. La Escritura afirma que Dios invita a su pueblo a clamar. En Jeremías 33 dice así: clama a mí y yo te responderé. Y asegura que Él está cerca al que le invoca con sinceridad. Cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Salmo 145:18. Orar con ruego expresa dependencia. Orar con acción de gracias expresa fe. La gratitud en medio de la prueba no es negación del dolor, sino confesión de la fidelidad de Dios. El salmista nos enseña a recordar los beneficios de Dios, aún en medio de la lucha. En Salmo 103, verso 2 dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. De esta manera, la oración reorienta el corazón, deja de mirar solo el problema y comienza a mirar al Dios que gobierna el problema. Esta reorientación, mis hermanos, del corazón
produce la paz de Dios, una paz que no se explica solo por las circunstancias favorables, sino por una confianza renovada en la soberanía de Dios. Sin embargo, mis hermanos, la paz que nace de la oración puede ser debilitada si la mente se llena de pensamientos contrarios a la verdad de Dios. Por eso en Filipenses capítulo 4, del verso 6 al verso 9, une la vida de oración con una mente disciplinada por la verdad. Dios no solo quiere que llevemos nuestras cargas a Él, quiere gobernar la manera en que interpretamos la realidad. La Escritura llama al creyente a una transformación profunda del entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. La mente no es neutral, o es gobernada por la verdad de Dios, o es moldeada por el sistema de este mundo. Por eso la palabra exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 de Corintios 10:5. El creyente no está llamado a aceptar positivamente todo pensamiento que cruza su mente. Está llamado a evaluarlo a la luz de la palabra. La palabra de Dios, mis hermanos, es el criterio para discernir lo verdadero de lo falso, porque la suma de tu palabra es verdad. Salmos 119:160. Cuando la mente se llena de la verdad revelada, el corazón es guardado del engaño, del temor desmedido y de la desesperanza que nace de interpretar la realidad sin Dios. Este pensamiento conforme a la palabra no es un optimismo vacío ni una negación del sufrimiento. No se trata de pensar todo va a estar bien, sin fundamento, sino de pensar conforme a lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, de su carácter, de sus promesas y de su soberanía. El profeta Isaías expresó esta conexión entre la mente enfocada en Dios y la paz del corazón. En Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El pensamiento perseverante en Dios no es un acto ocasional, es una disciplina espiritual y constante. El creyente aprende a interpretar su dolor, su espera y su incertidumbre a la luz de quien es Dios, fiel, soberano, bueno y justo. De esta manera, la mente se convierte en un campo de batalla espiritual, donde la verdad de Dios confronta las mentiras del temor, del desánimo y de la autosuficiencia. Mis amados hermanos, aquí en Filipenses muestra que la paz se profundiza cuando la fe se traduce en obediencia práctica. No basta con orar y pensar conforme a la palabra si la vida no se alinea con la verdad que confesamos. La Escritura es clara, mis hermanos, cuando nos dice en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Jesús afirmó que el amor a Él se manifiesta en obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. Aunque la salvación es por gracia y no por obras, Efesios capítulo 2 del 8 al 9, esa gracia produce fruto visible en una vida transformada. Efesios 2:10. Cuando el creyente camina en obediencia,
Su conciencia es guardada, su comunión con Dios se fortalece y su corazón descansa con mayor libertad en la presencia del Dios de paz, quien ha prometido no abandonar a los suyos. Hebreos 13:5. Así, la oración constante y el pensamiento conforme a la palabra, acompañados de una vida obediente, conduce al creyente a una experiencia más profunda y estable de la paz de Dios. Mis amados hermanos, los pasos que conducen a la paz no son técnicas humanas para controlar emociones, sino disciplinas espirituales que fluyen de una relación viva con Dios en Cristo. La oración saca del trono del control y nos coloca en la posición correcta de dependencia. El pensamiento conforme a la palabra nos saca del engaño del mundo y nos coloca bajo la verdad revelada de Dios. Juntos, estos dos pasos nos conducen a una paz que no depende de cada circunstancia, que no depende de que las circunstancias cambien, sino de que el corazón descanse en la soberanía y en la fidelidad de Dios. El creyente puede atravesar pruebas profundas, pero no camina solo, porque Dios ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Aún en la debilidad puede decir con el salmista: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón. Salmos 28:7. La paz de Dios no depende de la estabilidad de la vida, sino de la inmutabilidad de Dios. Mis amados hermanos, hoy el Señor nos invita a examinarnos con honestidad delante de Él. ¿Estamos llevando nuestras cargas a Dios en oración o seguimos intentando cargarlas solos? ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios gobierne nuestra manera de pensar o estamos interpretando la vida solo desde nuestras emociones y temores? El llamado del Señor sigue vigente. En Mateo 11:28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mis amados hermanos, que hoy podamos rendirle al Señor nuestra carga y nuestra mente, confiando en que Él es fiel para guardar nuestro corazón en su paz. Que aprendamos a caminar cada día en estos dos pasos que conducen a la paz: una vida de oración constante y un pensamiento rendido a la verdad de la palabra de Dios. Todo esto, mis amados hermanos, es para la honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Tenga cada uno de ustedes un bendecido y feliz día de reposo. Paz a vosotros, mis amados hermanos.